La historia comienza en el verano de 1945, cuando se celebra la boda de Connie, Talia Shire, y Carlo Ricci, Gianni Russo. Connie es la hija de Don Vito Corleone, Marlon Brando, cabeza de la familia Corleone, y jefe de una de las 5 familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en la ciudad de Nueva York. Con el argumento de que todo siciliano debe atender las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija, Don Vito es visitado, en el primer plano de la acción, por Amerigo Bonasera, dueño de una funeraria. Este solicita la ayuda de Corleone para vengar un ataque a su hija que fue herida y desfigurada por su novio y un amigo de este, al haberse negado a sostener relaciones sexuales, tras no conseguir que los 2 individuos fueran sentenciados por las vías legales. Bonasera le ofrece dinero a Don Vito para que los mate, pero este se niega, ya que su hija no está muerta, por lo que toma su petición como una falta de respeto. Alega que él y su familia no son asesinos a sueldo y le recuerda los tiempos en que eran amigos, y que cuando él empezó a vincularse con asuntos ilegales, Amerigo Bonasera eludió su contacto, a pesar de que la esposa de Don Vito era la madrina de su hija. Finalmente, Amerigo Bonasera le expone su respeto y besa la mano de Don Vito y lo llama padrino. El don queda satisfecho y dice a Amerigo Bonasera que está en deuda con él y que algún día, y puede que ese día nunca llegue, podría solicitarle un favor a cambio de ese, a lo que Amerigo Bonasera no podría negarse en razón de su amistad y como pago. Don Vito manda a Peter Clemenza, Richard S. Castellano, a golpear a los jóvenes porque sería injusto matarlos. A la fiesta pronto llegan Johnny Fontane, Al Martino, un famoso cantante ahijado de la familia, el hijo menor de los Corleone, Michael, Al Pacino, un marine condecorado por su lucha en la Segunda Guerra Mundial y su novia Kay Adams, Diane Keaton. Fontane después se entrevista con su padrino y le pide que le consiga el papel protagonista en una película de Hollywood, que el productor, Jack Waltz, se niega a darle, para impulsar su carrera. Corleone envía a California a Tom Hagen, Robert Duvall, el abogado de la familia y consigliere, que además era de origen irlandés e hijo adoptivo de Vito, para hablar con el productor Jack Waltz, John Marley. Hagen habla con Waltz en los estudios, pero el productor le despide abruptamente. Por la tarde, tras saber a quién representaba, el productor invita a Tom a su casa, y tras un paseo por la propiedad, le muestra un caballo de raza el cual le presume que le costó $600,000. Durante la cena le termina confesando que si bien el papel es idóneo para Fontane, no se lo daría a propósito a fin de echarlo de la industria del cine, ya que arruinó la carrera de una prometedora actriz y amante suya, en cuya preparación al estrellato Waltz había invertido gran cantidad de tiempo y dinero. Tras esto el productor despide nuevamente a Hagen, quien decide partir de regreso a Ciudad de Nueva York inmediatamente. Al día siguiente Waltz despierta en su cama, sintiendo algo raro entre sus sábanas. Al destaparlas, contempla con horror la cabeza cercenada del caballo que había presumido a Hagen. Con esta actuación, Johnny Fontane consigue el papel más importante de la película. Tras el regreso de Hagen, los Corleones se entrevistan con Virgil el Turco Sollozzo, un ítalo-estadounidense traficante de heroína que tiene la protección de la familia Tattaglia, rivales de los Corleone. El turco le pide a Don Corleone protección legal más $1 millón para financiar el negocio y abrir el comercio de droga en la ciudad. A cambio le proporcionaría un 30% de las ganancias. Sin embargo, a pesar de la opinión favorable de Tom Hagen y de su hijo mayor Santino Johnny Corleone, James Caan, Don Vito se niega, pues opina que sus contactos en la política no podrían hacer la vista gorda ante la droga del mismo modo que la hacían con el juego o la prostitución. Entonces, para sondear cómo reaccionaron los Tattaglia por la negativa, Don Vito envía a Luca Brasi, su fiel e inquebrantable sicario, a una reunión con Bruno Tattaglia, hijo de Don Philip Tattaglia, para que finja que se ofrece y así obtener información, pero Luca es asesinado con la colaboración de Sollozzo, mientras otro, a su espalda, lo estrangula con una fina cuerda. Un día, Don Vito sale de su oficina con su hijo Fredo y se dispone a comprar fruta. 2 sicarios de la familia Tattaglia disparan 5 tiros a Don Vito ante la atónita mirada de Fredo, quien, nervioso, no puede reaccionar a tiempo.
Tras el atentado, el padrino es llevado al hospital, gravemente herido. Sonny, que toma las riendas de la familia por la ausencia del Don, ordena matar a Paul Yegato, el guardaespaldas de Don Vito, que se vendió a los Tattaglia, ya que no acudió a su puesto el día del atentado con la excusa de estar enfermo. Este trabajo es eficazmente cumplido por Peter Clemenza y Rocco Lampone en plena carretera, fuera de la ciudad. Michael, hermano de Sonny, va a visitar a su padre que está gravemente herido en el hospital. Pronto se da cuenta de que Don Vito está desprotegido cuando se suponía que debía estar vigilado, ya que el capitán de la policía, McCluskey, ha echado a los guardaespaldas del hospital. McCluskey es un policía corrupto pagado por el turco Sollozzo. Michael llama a Sonny para informarle de la situación, logra cambiar a su padre de habitación y protegerlo de los sicarios con la ayuda del aterrado Enzo, yerno del pastelero Nazorine, quien se hace pasar por sicario estando fuera del hospital. Ante el fallo del plan para asesinar a Don Vito, regresa McCluskey, el capitán de policía, a quien Michael le reclama porque deja sin vigilancia a su padre. Por tal motivo McCluskey le propina a Michael un tremendo puñetazo, fracturando su mandíbula. Justo entonces, Tomagen llega con detectives privados y resuelve la situación. Cuando Michael vuelve a la mansión, se entera de que, por orden de Sonny, Bruno Tattaglia ha sido asesinado. Michael, junto con Sonny, Tomagen, Tessio y Clemenza, planea el asesinato del turco Sollozzo y de McCluskey. Lo consiguen acordando un encuentro con ellos. Sonny se entera por un contacto en la policía de que la cena con el turco y McCluskey será en el restaurante Louis del Bronx, donde Michael acude y mata a ambos con un revólver que Clemenza prepara y esconde tras la cisterna del retrete del restaurante. La matanza la realiza después de haber entrado desarmado al restaurante y engañarlos diciéndoles que iba al retrete solo a orinar. Tras este doble asesinato, Michael huye a la isla italiana de Sicilia y da comienzo una guerra de bandas en Nueva York. Cuando Don Vito vuelve a casa, todavía convaleciente, se entera de lo ocurrido con Sollozzo y de la partida de Michael. En Nueva York, Sonny le pega una paliza a Carlo Ricci, el marido de su hermana Connie, dado que él la maltrata. Sonny se siente culpable de la desgracia de su hermana por haberla presentado él a Carlo. Tras la paliza, Sonny le advierte que si vuelve a pegar a Connie, lo matará. Carlo trama una venganza y golpea a Connie nuevamente, quien llama por teléfono a Sonny entre sollozos. Él, montado en cólera, acude a su rescate, pero sale tan apresuradamente de su residencia que no da tiempo a sus guardaespaldas de acompañarlo. Para cuando finalmente lo alcanzan, ya es tarde. Sonny ha sido acribillado en una caseta de peaje en una emboscada. Amerigo Bonasera es llamado por Vito con la indicación de que ha llegado la hora de pagar el favor del Don. El funerario se presenta dispuesto a hacer lo que se le pida sin discutir, pero resulta que solo era requerido para que maquille el cadáver de su primogénito y le pide que haga su mayor esfuerzo, ya que el Don quería evitar que su madre lo viera desfigurado por los numerosos impactos de bala que había recibido. Mientras, en su estancia en Sicilia, Michael conoce a Apollonia, una bella italiana de la que se enamora y con la que se casa. Poco después Apollonia es asesinada a traición por uno de sus guardaespaldas, Fabrizio, quien había colocado una bomba en el coche de Michael, pensando que él iba a conducirlo y no ella. Fabrizio había sido comprado por Don Emilio Barzini, el don de la familia mafiosa neoyorquina más poderosa, junto a la Corleone, a cambio de facilitarle la entrada en América. Barzini es también el responsable de la muerte de Sonny e intenta eliminar a los Corleone de Nueva York y hacerse con el control total de la ciudad, ya que cuenta con el apoyo de los Tattaglia y las otras dos familias de Nueva York. Tras la mejora del Don, después de haber sido malherido, convoca una reunión con las 5 familias, en donde expone que, a pesar de que sabe que el asesino de su hijo se encuentra entre los presentes, renuncia a vengar la muerte de Sonny, reclama el regreso a salvo de Michael y cede su protección política y policial para cubrir el tráfico de drogas, que se acuerda realizar restringido y con honor. El abrazo entre Philip Tattaglia y Vito Corleone, auspiciado por Barzini, representa la paz. Sin embargo, al volver a casa, Don Vito sabe en el fondo que Barzini es responsable del asesinato de Sonny.
Michael vuelve a Estados Unidos y, apoyado por su padre, toma las riendas de la familia. Don Vito se convierte en su consejero y le advierte de que después de su muerte, Barcini intentará acabar con él, Michael, en una reunión. El traidor será aquel de su entorno que le haga saber su deseo de mantener dicha entrevista y le garantice su seguridad. Michael jura a su padre vengar la muerte de Sonny, pero, debido a las circunstancias, Don Vito le propone, de manera solapada, esperar. Michael viaja a Las Vegas para comprar un casino a Moe, en el que residía Fredo, apartado de la guerra de bandas, pero el intento falla. Moe le insulta, diciéndole que está acabado, que los Corleone no son nada y que no le venderá el casino, amenazando con acudir a Barcini para que le cubra la espalda en contra de los Corleone. Vito se retira a una casa de campo para convivir con los hijos de Michael y finalmente muere de un infarto en su propio hogar mientras que estaba jugando con uno de sus nietos. A la muerte de Don Vito, los Corleone quedan aparentemente débiles y las traiciones se suceden. Tessio propone a Michael una reunión con Barcini durante las honras fúnebres, por lo que se revela como el traidor que le había advertido su padre. Antes de la reunión, durante el bautizo del sobrino de Michael, este ordena asesinar a los 4 dones de las familias rivales. Peter Clemenza mata a Vítor Strachzy y a sus guardaespaldas a la salida de un ascensor. Otilio Cuneo queda atrapado en una puerta giratoria por Willy Zipzi y es asesinado por él de varios balazos en el pecho. Philip Tattaglia es asesinado por Rocco Lampone y un mafioso de los Corleone quienes disparan con metralletas MP40 mientras estaba en la cama con una prostituta. Finalmente, Alneri, disfrazado como policía, dispara a Emilio Barcini en las escaleras de un juzgado y Moe Greene recibe un disparo en su ojo derecho mientras recibía un masaje, ejecutando la llamada Moe Greene especial. Al descubrirse que Tessio también había traicionado a la familia, es rodeado por hombres de Michael cuando se disponía a dirigirse a la supuesta reunión con Barcini. Resignado, Tessio afirma a Agent que siempre quiso a Michael y que se trataba solamente de negocios. Además pide al consigliere que interceda ante Michael para que lo perdone por su vieja amistad, pero Tom se niega y ve con tristeza cómo Tessio es llevado en un automóvil para ser ejecutado. Michael decide ajustarle las cuentas a Carlo Rizzi por su complicidad con el asesinato de Sonny. El aterrorizado Carlo, desesperado por su afán de que Michael le perdone la vida, admite su culpabilidad, confesando que había sido comprado por Barcini para colaborar con él en el asesinato de Sonny. Michael le dice que su único castigo será quedar fuera de los negocios de la familia y le ordena que se vaya a vivir a Las Vegas con Connie. Pero cuando Carlo entra en el automóvil que supuestamente lo llevará al aeropuerto y se sienta en el asiento delantero del copiloto, Peter Clemenza lo estrangula desde el asiento trasero y, en sus esfuerzos por resistir, rompe a patadas el parabrisas del automóvil. Enterada del asesinato de su marido Carlo, Connie acude donde Michael llorando furiosa, y lo acusa en presencia de Kay de ser el asesino de Carlo, de haber esperado a que el don muriera para matarlo por la muerte de Sonny, así como también lo acusa del asesinato del conjunto de jefes mafiosos. Kay le pregunta a su marido si realmente él ha sido el autor de los asesinatos. Michael, de mala manera, se niega a responderle, pero tras la insistencia de Kay, Michael se violenta y miente, al negar haber tenido relación con los mismos. Sin embargo, Kay se da cuenta de que lo que dice Connie es cierto cuando ve que Michael recibe el saludo de varios amigos, quienes lo saludan respetuosamente como el nuevo padrino. La película termina con Alneri, cerrando suavemente la puerta a Kay. Es así como Michael Corleone se convierte en el hombre más poderoso de la Cosa Nostra en Estados Unidos.